Buenos días. Nos gustaría hacerte unas preguntas sobre el cambio climático. Adelante. ¿Para ti existe realmente el cambio climático? Por supuesto. ¿Y cómo lo definirías? Un cambio antrópico, inducido por la mano del hombre, sí, que aunque tenga un componente natural, podríamos evitar el componente artificial. ¿Y te preocupa mucho este cambio? Me preocupa mucho. ¿Estás al corriente de noticias sobre el cambio climático y medio ambiente, como los movimientos juveniles o acuerdos internacionales? Por supuesto. ¿Sabes quién es Greta Thunberg y de qué va su movimiento Fridays for Future? Sí, lo sé. Explícanos un poquito. Bueno, Greta es una adolescente, ¿sí?, que se plantó un día delante del Parlamento, no quiero mentir, no sé si es noruego o sueco, ¿sí? Y entonces, pues como se plantó allí, esperando a que las cosas cambiaran, pues sorprendentemente alguien le hizo caso, empezaron a juntarse cada vez más cerca, entonces la masa de gente, cuando tienes capacidad de presión, es cuando te empiezan a hacer caso. Cuando provocas huelgas, cuando provocas cortes de carreteras. El problema es que, claro, ahora ella se ve amenazada, porque muchos líderes mundiales les molesta. ¿Y crees que son importantes este tipo de movilizaciones? Por supuesto, tendría que ir más gente todavía. ¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático en el medio ambiente, en nuestra sociedad y la salud? A ver, en nuestro medio ambiente subirán las temperaturas a nivel global, aumento del nivel del mar, sobre todo tiempo impredecible, con fenómenos cada vez más bruscos y más llamativos, con la consiguiente pérdida de vidas humanas y de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la contaminación, pues es un poco difuso, porque la gente muere muchas veces por cosas respiratorias y no sabes a qué achacárselo, muchas veces por contaminación. Y sobre todo el problema del cambio climático es que trae enfermedades de otras latitudes que aquí no están presentes y no tenemos defensa contra ellos. ¿Y has notado cambios en el clima en el lugar en el que vivimos? Si yo te contase. Por ejemplo. Antes aquí en mi invierno podía echar lloviendo 30 días seguidos. Era deprimente, pero te acostumbrabas. Y hoy en día, hostia, unos veranos maravillosos algunas veces. Unos veranos, no, a lo mejor no te llueven 30 días, de repente hace sol en enero, hace sol en octubre, la gente estaba en la playa en octubre el otro día todavía. Pues sí, hay cambios, pero es que el tiempo se vuelve impredecible, mucho más inestable. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que no cree que existe el cambio climático, a pesar de las investigaciones que hacen los científicos? Tengo que ser sincero. Sí. Porque la gente es lerda, así te lo digo. ¿Por qué cree la gente que la Tierra es plana? Hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque le supone esfuerzo y tiempo preocuparse en mirar las pruebas que le ponen los científicos. Ya no solo es que no las entiendas, es que no se molestan. Es mucho más fácil pensar en algo que no tiene un pensamiento racional detrás que preocuparte en buscar las pruebas. Y eso que tienes la información toda, ¿no?, hoy en día en la palma de tu mano. Son hechos científicos, que no hay que andar demostrándolos continuamente. Y por último, ¿qué crees que podríamos hacer cada uno para contribuir a intentar frenar este cambio? Muchas cosas. El problema es que algunas de las cosas están asociadas a un coste monetario mayor. Y entiendo que haya mucha gente que no se pueda permitir comprarse, por ejemplo, un coche que no emita gases contaminantes. Lo entiendo. Entonces, a nivel de tu casa puedes reciclar, sobre todo, intentar no gastar energía inútilmente. Estamos aquí con Fernando, profesor de filosofía en el IES Miravilas, para una entrevista sobre cambio climático. ¿Para ti existe realmente cambio climático? Sí, yo estoy convencido de que sí existe el cambio climático. Yo me fío de lo que me están diciendo los científicos y hay una serie de signos evidentes, o lo mejor no tan evidentes, pero demostrados, de que sí existe el cambio climático. ¿Y cómo lo definirías? Yo creo que son una sucesión de alteraciones en el comportamiento de la naturaleza debida a la intervención del ser humano.
alteraciones como son fenómenos meteorológicos extremos, sequías o inundaciones o cosas por el estilo, el calentamiento del planeta, el calentamiento de la atmósfera debido a los gases de efecto invernadero, el hecho ¿cómo se llama?, de derretirse los polos, del hielo de los polos, la subida y el calentamiento de los mares, de los océanos. Quiero decir, hay una serie de signos que yo creo que lo hacen incuestionable, por mucho que se debata. Entonces entiendo que te preocupa mucho el cambio climático y que estás al corriente sobre noticias, sobre acuerdos o movimientos juveniles y cosas así. Hombre, llevo años con cierta sensibilidad por el tema ecologista y medioambiental. Y tengo amigos y tengo asociaciones de referencia y estoy, ¿cómo se llama?, soy socio de alguna ONG. Entonces fui siguiendo este tema. Ya si me preguntas cómo fueron los acuerdos de París o cómo fue la cumbre de Río y tal y cual, en detalle no te puedo decir. Sé que es un quiero y no puedo permanente y un escaqueo de los países a la hora de comprometerse. Pero vamos, en general sí, yo estoy bastante sensibilizado y bastante preocupado por el tema de eso y hago lo que puedo por estar al día y hacer lo que yo considero que es necesario hacer ahora. Entonces, ¿crees que sería necesario más compromiso por parte de los países? Desde luego por parte de los políticos sí. Vamos, ahora parece que todos se pusieron de acuerdo y que están proponiendo que el tema medioambiental y el cambio climático debe de ser una prioridad en todos los programas de todos los partidos. Sí. El PSOE en este gobierno provisional que tiene permanente acaba de hacer un ministerio de transición ecológica que le llaman a ellos. Quiero decir, parece que en todas las grandes ciudades de Europa hay medidas para controlar el acceso de los vehículos al centro y cosas por el estilo, por el tema de la emisión de gases. Quiero decir, parece que los políticos van tomando decisiones, pero las grandes decisiones siguen sin tomar. Quiero decir, el ejemplo concreto, los combustibles fósiles siguen marcando política internacional y entonces no hay manera de meterle mano a eso, de frenar los combustibles fósiles y hacer una apuesta seria por otro tipo de energías alternativas. Eso no está siendo parte de la agenda de la política. ¿Y crees que es importante que, bueno, los jóvenes, por ejemplo, pues de nuestra edad, o se involucren en pues movimientos juveniles? Bueno, eso es una necesidad. El problema es que no está muy de moda, que digamos. Yo en las clases muchas veces os pregunto si alguno o alguna está metido en alguna asociación, ya no digo equipos de fútbol o cosas por el estilo, asociaciones culturales, de baile, de música, no sé qué. Pero vamos, preguntar ya, o bien asociaciones de tipo religiosos en torno a las parroquias, o bien en asociaciones políticas de juventud de algún partido, o bien que colabora con alguna ONG, por ejemplo, de atención a los mayores o a los enfermos, o bien asociaciones como ONGs de ayuda al tercer mundo o asociaciones ecologistas, y yo veo que muy pocas personas de vuestra edad tienen ese compromiso. Y insisto, yo creo que cada persona, con la edad que tiene y con la responsabilidad que se le puede pedir, sí que podía comprometerse. Es decir, son unas horas a la semana que a lo mejor estás tirada en el sofá o jugando a la Play y que puedes estar pues haciendo cualquier trabajo con una ONG o participando en algunas charlas, enterándote, manteniéndote informada. Es decir, yo creo que sí, que la juventud... El problema es que, claro, la continuidad a vosotros no os va. Vosotros vais puntualmente, bueno, a vosotros y a toda la sociedad en la que vivimos. Se va puntualmente, se responde, como ahora con la Greta Thunberg esta, que se responde puntualmente a llamadas y ya está, y se acabó. Pero algo es. ¿Y cuáles crees que son los principales efectos del cambio climático en el medio ambiente, en nuestra sociedad y nuestra salud? A ver, está muy de moda ahora, que fue lo que os decía antes, el tema de la contaminación en las ciudades. Sí. O sea, está el grado de contaminación en las grandes ciudades que está representando una amenaza para la salud de la gente que vive allí. Sí. Y volvemos a repetir lo que nos explican los geógrafos, los profesores de geografía e historia. El 80% de la población mundial vive en ciudades.
vive en zona urbana, con lo cual tenemos un problema gordo que es este. Otro efecto fundamental es todo el tema de la seguridad alimentaria. Quiero decir, el cambio climático está modificando las estaciones, está modificando el comportamiento de los meteoros, de los fenómenos climáticos, y eso repercute en la agricultura y en todos aquellos que tienen que trabajar para darnos de comer. Con lo cual eso también está generando conflictos y crisis que no sé si el problema que estamos ahora intentando calibrar es si es reversible o no. Pero parece que va a llegar a ser irreversible. Otro problema es ya, si nos ponemos a más largo plazo, la subida del nivel de los océanos, el calentamiento de las aguas y la desaparición de varias ciudades y zonas costeras de Europa y de América y de Asia, sobre todo. Es decir, eso está ahí y es una espada de Damocles. El tema de los polos también, quiere decir, se supone que están regulando un poco la temperatura de la Tierra y se están derritiendo, con lo cual eso va a generar también un desequilibrio que no sabemos si podrá ser reversible. Yo creo que todos esos son efectos del cambio climático. ¿Has notado cambios en el clima en el lugar donde vives o vivías? Hombre, en Coruña, así, exageradamente y en poco tiempo, no se nota mucho. Quizá se nota mayor sequía, menos cantidad de lluvias y más sequía, pero tampoco de una manera exagerada. Es decir, aquí en Galicia yo creo que no se modifica tanto el asunto. ¿Por qué crees que sigue habiendo tanta gente que no cree que el cambio climático sea algo real o que sea un problema o que realmente exista? Porque yo creo que hay intereses económicos. Entonces, la opinión pública la crean y ¿cómo se dice?, la alimentan los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen dueños y esos dueños normalmente son compañías internacionales que a su vez están metidos en consorcios, en trust o como le quieras llamar, y ahí hay intereses, pues desde petroleras hasta gente que no le interesa hablar del cambio climático, y yo creo que se alimenta la opinión pública, y no solo a la opinión pública, sino a los líderes de determinados partidos y de determinados gobiernos del mundo para llevarle la contra al cambio climático. Porque si la cosa es grave, tal como la pintan, es tan grave como la pintan los científicos, deberíamos estar más preocupados. Sí. Entonces, yo creo que es una estrategia de ir suavizando la preocupación de la gente y defendiendo los intereses de las grandes empresas. Yo estoy convencido. Y ya, bueno, como última pregunta, ¿qué crees que podríamos hacer cada uno desde nuestra casa o desde nuestro instituto para intentar ayudar a frenar el cambio climático o, bueno, por lo menos contribuir a algo? Yo creo que la línea que abrió la Greta es interesante, quiero decir, seguir dándole la brasa a los responsables políticos, cada uno a su manera, mandando correos electrónicos, yendo a las manifestaciones, mandando cartas, etcétera, etcétera. Eso hay que seguir haciéndolo. Y luego yo creo que la otra gran vía de compromiso por nuestra parte en la vida cotidiana es el cambio de hábitos. Quiero decir, lo que no podemos nosotros es mantener este ritmo de vida del consumismo radical, donde queremos tener más, comprar más, producir, para eso hay que producir más, eso gasta y hace todo esto insostenible. Entonces deberíamos plantearnos cómo vivir una cotidianidad mucho más sostenible, desde ahorrando agua cuando nos duchamos, hasta reciclando y reutilizando y reduciendo el consumo, pasando por el uso del transporte público, la bicicleta para desplazarse y vamos, cuestiones de hábitos cotidianos, modificar determinados hábitos cotidianos, el tema de los plásticos, de no utilizar bolsas de plástico ni comprar cosas que estén súper envueltas en plástico, pequeñas cosas de todos los días. Estamos aquí hoy con Xosea, profesor de Historia en el Neira Vilas. Buenos días, Xosea. Buenos días. ¿Estás preparado para la entrevista? Creo que sí. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta.
¿Para ti existe realmente el cambio climático? Sí. ¿Y cómo lo definirías? El cambio climático existe siempre, en todo momento. Desde que el planeta es planeta, siempre ha habido cambio climático. Pero ahora hay una novedad con respecto al cambio climático del que se ha hablado siempre. Y es que es un cambio climático antropogénico. Esto es, causado directamente por la actividad del hombre, del ser humano. Entonces, esa es la novedad ahora, que la temperatura se incrementa demasiado rápido para lo que sería normal. Y aunque siempre hay científicos o científicos pagados para decir lo contrario, la evidencia está ahí. ¿Y tú cuánto dirías que te preocupa el cambio climático? A mí mucho. Creo que realmente el movimiento internacional, además que hay ahora por parte de los jóvenes para tratar de erradicar las consecuencias de ese cambio climático, es un movimiento muy inspirador y que demuestra que efectivamente la juventud es activa y proactiva. ¿Y estás al corriente de noticias sobre el cambio climático, como los movimientos juveniles o acuerdos internacionales? Sí, por supuesto. Sigo hasta la cuenta de Instagram de Greta Thunberg. Muy bien. ¿Y crees que son importantes este tipo de movilizaciones como la de Fridays for Future? Indudablemente. Hay que concienciarse. Eso es necesario. Porque todos podemos hacer algo individualmente, aunque el problema es otro. El problema son las decisiones de los gobiernos. Pero está claro que fundamentalmente todos debemos concienciarnos de que debemos contribuir a descender el nivel de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático en el medio ambiente, nuestra sociedad y la salud? Pues mira, justamente ahora estoy leyendo un libro muy interesante que empieza con la siguiente frase: es mucho peor de lo que crees. Es un libro de un norteamericano que se llama David Wallace Wells y que se llama El planeta inhóspito. Y en el primer capítulo tan solo da cuenta de todos los efectos negativos del cambio climático. Crecimiento del nivel de los océanos, muerte por exceso de calor o infartos que se han producido desde 2002 hasta ahora por incremento de la temperatura media terrestre y evidentemente problemas de contaminación global. Este año tenemos aquí un proyecto de biblioteca que se llama Distopía. Pues vamos hacia un mundo completamente distópico a nivel climático también. O sea que muertos hay. Solo por curiosidad, nadie lo recuerda, o parece no recordarlo. Pero cuando vosotras nacisteis, bueno, no, un poquito antes, creo yo, en el verano de 2003, murieron en Francia exclusivamente por una ola de calor 15.000 personas en una semana, la mayor parte mayores, abandonados en sus casas. Y otra cuestión curiosa, de seguir así el incremento de la temperatura media terrestre, para 2050 podríamos llegar a tener 150 millones de refugiados climáticos. Esto es, más de 3 veces la población de España. Gente que tiene que huir de sus casas, de sus lugares de habitación, porque la sequía, el exceso de precipitación, el incremento de temperatura ya no le da para vivir en ese lugar. Entonces, ¿tú crees que hay algo que podamos hacer para frenar o de alguna forma ralentizar el cambio climático? Sí, sin duda. Como por ejemplo. Lo que deberíamos usar, por ejemplo, es más transporte público. Apagar las luces lo más posible. Cada vez que encendemos un interruptor, estamos quitando horas de vida al planeta. Por tanto, luz natural, desplazamiento a pie o en bici si es posible, consumo energético reducido, no abusar de las calefacciones y al mismo tiempo no comprar productos que hayan atravesado no sé cuántos miles de kilómetros para llegar a nosotros y que se producen muy lejos y es muy costoso consumir. ¿Y a lo largo de toda tu vida has notado cambios así notables en la temperatura?
Sí, constantemente. Ahora hay una expresión que se ha introducido mucho en nuestro vocabulario, que es la de veroño, como es el otoño veraniego, la prolongación del verano en el otoño. Eso no existía cuando yo nací. Cuando llegaba septiembre siempre empezaba a llover. Y ahora la lluvia no llega ni en octubre. Por ejemplo, hay más cosas. ¿Por qué crees que hay tanta gente que cree que no existe el cambio climático? ¿O que dicen creer eso? Porque es más fácil taparse los ojos ante una realidad que no te gusta y seguir disfrutando de un modelo de vida, de un modo de vida excesivamente consumista. Hola, estamos aquí con María Blanco, profesora de Física y Química. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Sí. ¿Para ti existe realmente el cambio climático? Sí. ¿Y cómo lo definirías? Es un proceso que se da de forma natural, que consiste en que la Tierra aumenta y disminuye la temperatura en ciclos de varios miles de años, pero que actualmente con la presencia del hombre esos miles de años se están reduciendo a 100 o 200 años. ¿Te preocupa mucho el cambio climático? Sí, hombre, a todo el mundo debería preocuparle. ¿Estás al corriente de las noticias sobre el cambio climático? Sí, normalmente salen en las noticias asiduamente. ¿Sabéis quién es Greta Thunberg y su movimiento? Sí, es una chica la que hizo el movimiento Fridays for Future, que dice que los gobiernos deberían ser más conscientes de que no es solo la población de a pie la que debería disminuir el cambio climático, sino también las empresas y los gobiernos. ¿Crees que son importantes este tipo de movilizaciones? Sí, claro. ¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático en el medio ambiente? Pues que se me ocurra ahora mismo, pues el nivel del mar que aumenta, el deshielo de los polos, la acidificación de los arrecifes de coral, que mata a los arrecifes de coral, por ejemplo, la gran barrera de coral de Australia, que los fenómenos meteorológicos se acentúan, son más violentos de lo que deberían, y no se me ocurre nada más. ¿Y crees que podemos frenar el cambio climático? Sí, a nivel individual todos los ciudadanos y sobre todo las empresas tendrían que disminuir el número de gases que envían a la atmósfera y que son los que provocan el calentamiento global. ¿Has notado cambios en el clima? Sí, a ver, a lo mejor aquí no son tan visibles donde vivimos nosotras, pero por ejemplo en mi aldea, cuando yo era pequeñita, nevaba casi todos los años y ahora mismo es muy difícil que nieve ya. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que no cree que existe el cambio climático? A ver, porque es eso, aquí a lo mejor en este hemisferio, en la zona donde vivimos nosotros, no es tan visible, pero vamos, con ver las noticias un día cualquiera ya se ve que hay inundaciones donde no debería haberlas, que hay tifones mucho más violentos de lo que debería. Por ejemplo, salieron las noticias ayer que hay un tifón en Japón que ya provocó decenas de muertos y son cosas que no deberían darse de forma natural. Y por último, ¿qué crees que podríamos hacer cada uno para contribuir a intentar frenar el cambio climático? Bueno, a nivel individual está ahora mucho de moda lo de reducir las bolsas de plástico, las 3 R's de reducir, reciclar, reutilizar y sobre todo que las empresas y los gobiernos hagan una legislación que regule un poco el número de gases que se emite a la atmósfera, que al fin y al cabo es lo que más contribuye al cambio climático. Pues ya está la entrevista. Muy bien, de nada, a vosotras.